Hermanos, hermanas, buenos días. Bienvenidos a este tiempo de devocionar a la comunidad contigo. Es un tiempo especial para poder reflexionar, meditar en la palabra del Señor. Hoy es 2 de septiembre, comenzando un nuevo mes. Damos gracias a Dios que Él nos ha sostenido hasta ahora. Y vamos a orar. Rogamos, Señor, tu dirección, Padre. Rogamos tu auxilio para aprender lo que tú tienes para nosotros. Y te alabamos, Señor, por todo el cuidado, por todo tu misericordia, tu amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, queremos dejar este tiempo bajo tu dirección. En Cristo Jesús oramos. Amén. La anterior semana, en el tiempo de nuestro devocional, hicimos una sencilla introducción a esta maravillosa carta a los Efesios. Este libro, por una parte, nos lleva a contemplar las bendiciones espirituales de los creyentes en los lugares celestiales. Y por otra parte, nos enseña cómo debemos vivir los cristianos en esta tierra. También nos inspira, nos da el carácter espiritual y la fuerza para hacer frente a los problemas, para hacer frente a las situaciones complejas, esas situaciones difíciles, diarias en nuestras vidas. Además, nos da dirección y fuerza en las luchas dentro de esta sociedad que se está degradando constantemente, que se está alejando constantemente de Dios. Vamos a dar lectura a el capítulo 1, verso 1 y 2 de Efesios, y la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos es en estos versículos, es el nombre del autor, el autor humano, Pablo. Y nosotros, hermanos, debemos recordar que antes de que fuese salvo, él se llamaba Saulo. Esto en honor al primer rey de Israel, de quien descendía. Él era de la tribu de Benjamín. Después de ser salvo, tomó el nombre de Pablo, que significa pequeño. Además, si ponemos un poco de atención a estos versos, a cómo se describe él mismo, dice que es apóstol por la voluntad de Dios. Un apóstol era un enviado con un mensaje especial, era un embajador, un representante reconocido. Pablo se gloriaba en el hecho de ser un apóstol del Señor Jesucristo. No presentaba otras credenciales. Él no hacía referencia al hecho que él había aprendido a los pies de Gamaliel, ni se refería a sus antecedentes hebreos, ni a su linaje, ni a su brillante intelecto, y tampoco ni a ningún otro hecho en su vida. Además, era segura que no aprendió, ¿no?, lo que sabía sobre el Evangelio discutiendo con otros apóstoles. La verdad es que nos transmite, es algo que aprendió directamente de su Señor y Salvador. Esa era su autoridad, esa es su autoridad. Por tanto, cuando nosotros leemos estos escritos de Pablo, cuando leemos sus cartas, estamos leyendo a un portavoz autorizado del Señor Jesucristo. Entonces, la maravillosa noticia en estos versículos es que la vida de Pablo ya estaba planeada, ya estaba dispuesta. Por eso dice que fue por voluntad de Dios. Y esa es una noticia que a Pablo le alentaba, le daba fuerza, porque Dios mismo había obrado por voluntad para atraerlo a sí mismo. Pablo no había recibido esta bendición porque él estaba buscándola, o porque él aspiraba o la anhelaba, sino que Dios preparó todo. Pablo había sido separado y había sido calificado por la soberana voluntad de Dios. A continuación, en estos versos, él describe a los cristianos como santos y fieles en Cristo Jesús. La perspectiva de Pablo acerca de un santo es aquel que está apartado para servir a Dios en la tierra. En este verso, Pablo no habla acerca de los santos en el cielo, sino que se dirige a los santos en Éfeso. Hermanos, debemos recordar que ser santo no es un estado superior.
no es algo elevado para el cristiano, no es algo que él busca alcanzar, sino que es un estado en el cual él ha sido puesto por la gracia de Dios. Incluso esto vino antes de la fundación del mundo. Dios nos amó, Dios nos eligió en Cristo para que nosotros seamos santos e intachables delante de sus ojos. Entonces, el cristiano comienza su vida espiritual siendo un santo de Dios. El cristiano tiene una nueva identidad. Ha sido apartado según el propósito divino. También santo, además de ser santo, el cristiano es fiel. Y ese término fiel significa que es un creyente, alguien que cree, alguien que confía en Cristo Jesús por fe. Hermanos, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a sí mismos por medio del Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo. De manera que nosotros, hermanos, debemos alabar a Dios por esa abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que les pertenecemos, los que estamos llamados. La palabra gracia aparece más o menos 12 veces en la carta de Pablo a los Efesios. Así que nos damos cuenta que es una palabra especial. Y podemos entender que la gracia de Dios, por ejemplo, es eterna. Esta gracia fue idea de Dios, nació de Él. Además, la gracia es gratuita. No es algo que se le deba a los pecadores, no es algo que ellos lo merezcan. Sin embargo, Dios lo da gratuitamente a quien Él quiere dársela, porque Él es soberano, Él es Dios. Hermanos, nuestro Dios es tan rico en gracia, es tan rico en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Además, perdonó nuestros pecados. Sin embargo, hay algo más que debemos tomar en cuenta. Los santos necesitan de gracia constantemente. Si los santos pudiesen ser perfectos en sus propias fuerzas, no necesitarían el favor inmerecido de Dios. Pero la verdad es que los santos necesitamos constantemente de la gracia. La gracia viene a través de creer, de estudiar las Escrituras. Dios utiliza su palabra para trabajar la gracia en nuestras vidas. La gracia es un aspecto, un atributo amplio y radical de Dios. La gracia es el amor de Dios que desciende desde lo más alto para alcanzar al miserable. Pero, ¿cómo podemos entender? ¿Qué significa esto? Hermano, la gracia, por su propia naturaleza, tiene solo una dirección para tomar. La gracia siempre fluye de arriba hacia abajo. La gracia, en realidad, es amor. Pero es un amor humillándose hacia las criaturas indignas para ser amadas. Un ejemplo. El amor de un rey hacia sus iguales, es decir, hacia su familia, el amor hacia la reina, el amor hacia el príncipe, a la princesa, eso es amor, ¿no? Pero el amor de un rey hacia sus súbditos, el amor que él da a aquellos que son sus súbditos se llama gracia. Y con mayor razón, el amor de Dios hacia los pecadores es pura gracia. Y saben, hermanos, el extraordinario, el maravilloso, el gran ejemplo de gracia es el Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico, que Él siendo Dios dejó su gloria, descendió, vino al encuentro del hombre pecador, cumpliendo el plan de salvación. Qué maravillosa noticia, hermanos, qué bendición para nuestras vidas. Hace unos años atrás vivía en una zona de la ciudad donde se podía ver a muchos alcohólicos, podíamos ver a muchos cleferos, ¿no? Muchas veces yo veía a estas personas durmiendo, abrigados solo con algunos periódicos, abrigados con cartones. Ellos estaban vestidos con trapos rotos, sucios. Y un día, desde la ventana de donde vivía, había un hombre, ¿no? Claro, él no se daba cuenta que yo lo estaba viendo. Él se estaba frotando
con unos pedazos de aquellos trapos sucios que tenía, unas heridas, unas llagas que cubrían su pierna, ¿no? Ese hombre era más o menos de mi edad, entonces, sin querer, yo pensé, comparé mi vida con la de él. Y yo decía, ¿cómo puede este hombre andar de esta manera? Yo pensaba, ¿acaso no se puede cuidar, no se ama un poquito? Yo decía, debería de cambiar su vida. En ese momento el Señor me recordó y me di cuenta que si no fuera por Dios, podría yo estar en la misma situación, en el mismo lugar de ese hombre, en ese mismo lugar. Claro, ese día yo pensé, le puedo dar ropa, ¿no? Puedo darle comida caliente, pero solamente lo pensé, no lo hice. Ha pasado un buen tiempo de esto y cada vez entiendo más que las cosas que Dios hace en mi vida es por amor. Y solo puedo decir con gratitud, Señor, gracias. No solamente me diste algo de ropa, no solamente me diste algo caliente para comer, sino que me sacaste de la miseria, del pecado. Señor, me diste la salvación, la felicidad que nadie puede darme. Me diste una familia. Yo no la merecía, pero, ¿sabes? Tu gracia, Señor, tu gracia fue la que me la dio. Hasta ahora pienso que no la merezco. Y agradezco a Dios por ser ese Dios misericordioso. Agradezco por su gracia, porque lo que soy, porque lo que tengo, es gracias a Él, solamente al Señor. Hermanos, la gracia de Dios es maravillosa y a la vez es misteriosa. Tal vez no podremos llegar a lo profundo del corazón de Dios y saber cómo es que pudo amarnos tanto en nuestra condición rebelde, en esa condición pecaminosa. Pero sí sabemos algo, ¿sí? Que Él nos da bendiciones en Cristo Jesús. Él quiere que nosotros, Él quiere que cada uno de sus hijos seamos santos, que seamos apartados del mal, que nos apartemos de este mundo en pensamiento, en nuestro actuar. Debemos mostrar a la gente que somos santos porque podemos vivir de diferente manera, amando a nuestro Señor, sirviéndole, poniendo nuestro corazón y nuestra mente en Dios. Somos santos por gracia. Tenemos bendiciones en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, Dios bendito, gracias por este tiempo de reflexionar en lo que has hecho por nosotros, en nuestra vida. Te agradecemos porque tú te has dignado mirarnos. Señor, has derramado tu amor y ha llegado a nosotros como gracia. Nos has apartado para ti, para servirte, para amarte, para alejarnos del mundo, para que podamos vivir una vida diferente. Y todos los que puedan ver esto, te honren y te alaben, te glorifiquen, Señor. Rogamos que nos ayudes a continuar viviendo de esta forma, dándote la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días, hasta la próxima semana.